Y se dio a conocer la inflación de enero del 2021. El número que se presagiaba entre un 3,5% y un 4%, finalmente fue del 4%, la inflación altísima que vivimos los argentinos. Una inflación realmente muy, pero muy dura. Pero el debate está en los alimentos, porque además fue el rubro, uno de ellos al menos, que más traccionó para tener esta inflación con ese número tan alto. Y vamos a estar analizando, gracias a un informe también que se ha realizado desde CEPA, junto con Juan Pablo Costa, estos números, los productos que más han incrementado sus precios en frutas y verduras. Hay algunos de ellos que son exportables, como por ejemplo el limón, con un 39,4% en el aumento. Naranja aumentó un 23,1%. La lechuga, bueno, obviamente la lechuga no se exporta, la consumimos aquí internamente, con más de un 13%. La cebolla, un 10,8%. La banana, un 8,6%. La manzana, un 8,5%. Y la batata, un 14%. Vamos a repasar otro tipo de alimentos también. Allí lo tenemos, a ver, los embutidos, las carnes, los lácteos. El filé de merluza fresco, un 14,4%. El asado, tan comentado, bueno, el tema de la carne también, todo un tema, un 11,3%. El cuadril, un 10,3%. La paleta, un 9,3% en el tema de carnes y embutidos. Fueron los productos que más han aumentado. Los lácteos, la leche en polvo entera, 9,1%. El yogur firme, un 4,2%. Las bebidas, el vino común, el vino de mesa, un 5,7% arriba. La gaseosa base cola, un 4,3%. El debate, el tema de los alimentos en la República Argentina y este informe que han realizado desde CEPA, y lo vamos a estar analizando y desglosando junto con Juan Pablo Costa, economista justamente de CEPA. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Muchas gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, qué interesante es ese análisis y qué multiplicidad de factores uno entiende al observar estos incrementos, porque mucho se habla del acople, de la exportación, de los commodities, de lo que significa el precio internacional, y aquí vemos el aumento de la lechuga, el aumento de la batata, que también están en alzas. Sí, a ver, obviamente las realidades son distintas. En los últimos meses hay una aceleración del precio de los alimentos. Creo que hay una preocupación del gobierno. Se ve claramente en las reuniones que está encarando con los distintos actores formadores de precio de la cadena. Ahora, obviamente las realidades son muy distintas. No es lo mismo el mercado de carnes, el mercado de productos de consumo masivo envasados, digamos, del mercado de frutas y verduras. En el caso de frutas y verduras hay que considerar que tenemos obviamente elementos de estacionalidad. Sí. Muchos de los productos que por ahí aumentan 10-15% en un solo mes, cuando uno ve la variación interanual, no es tan importante, incluso quizás hasta es por debajo de la inflación, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el caso de la banana, que aumentó casi 9% en un solo mes. Es preocupante, pero cuando uno ve interanualmente creció 28%, menos que la inflación, ¿sí? Algo parecido pasa con la lechuga también, 14 puntos crece, Pablo, pero en un año 31. Sí, pero sí, estamos hablando de una inflación del 40 y pico, del 50. No, la inflación interanual en este momento está en 38 puntos, veníamos de 36, ahora están... Sí, digo la anterior, venimos de una... Claro. De una inflación interanual altísima. Bueno, ahora se va achicando, pero bueno, hay que ver, porque con este ritmo, si no llega la desaceleración tan esperada, también vamos a tener un número muy elevado. Es decir, compararlo con el nivel de inflación interanual sigue siendo muy alto también. Sí, a ver, en general nosotros venimos de una inflación del 55% en el 2019, y en el 2020 36% cerró. Claro. Como te decía, en los últimos meses se incrementó la aceleración inflacionaria. Yo creo igual, a ver, hay que ser consciente que siempre estos meses son meses particularmente calientes, digamos, en materia de precios, especialmente diciembre, con lo cual es un poco para mí incorrecto, es un análisis un poco fatalista pensar que este es el piso de la inflación y de acá vamos para arriba, ¿sí? Yo creo que
digamos, hay posibilidades de poder mantener controlados los precios, especialmente los de los alimentos, y poder cerrar el año con una inflación más o menos parecida a la que tuvimos en el año 2020, pero con la enorme diferencia de que los salarios cierren al alza. Claro. ¿Sí? Esa creo que es la gran apuesta oficial. Juan Porque Pablo, al final y al cabo uno puede tener inflación un poco más alta, un poco más baja, pero lo que termina importando realmente es si los salarios crecen por arriba vos la o por acompañás, abajo. ¿Sí? si O sea, vos la vos podés tener una acompañás. inflación del 30%, 25, 20, pero si los salarios crecen muy por debajo de eso, no nos sirve, si no nos sirve a nadie. No, es cierto. Bueno, estamos, los asalariados, se pierde el poder adquisitivo notablemente, ¿no? Con respecto a lo que vos estabas manifestando, por eso es muy importante las paritarias que se vienen y que no se le ponga techo, como allí hubo alguna polémica también. Pero con respecto a, y esto te lo pregunto, a ver si lo han podido analizar, históricamente, obviamente las estaciones y el comportamiento del clima con respecto a las frutas y verduras son históricos, digamos. Hay frutas estacionales, como bien decías. ¿El aumento se comporta históricamente de la misma manera o estamos viviendo un momento de mayores aumentos? No, en el rubro frutas y verduras, frutas y hortalizas, tenemos aumentos que son, como bien decís, estacionales. Vos, por ejemplo, no sé, los cítricos, vos ahora no es temporada de cítricos, vas a tener seguramente muy poca oferta, por lo tanto los precios van a subir y eso va ocurriendo. En términos generales se comporta bastante parecido, ¿sí? O sea, no hay ninguna novedad en ese sentido. Hay algunos puntos en particular, algunos productos, mejor dicho, en particular, que sí están aumentando muy por encima de la inflación interanual, ¿sí? O sea, sacando a la cuestión de la estacionalidad, caso del limón, la batata, algunas cuestiones particulares. Hay que saber que en términos de impacto real en la economía o en el bolsillo, hay algunos productos en particular que son los más consumidos y que tienen mucho peso en la canasta de consumo, que son los más preocupantes que aumenten, que son la papa, la naranja, esos dos porque además son muy importantes para la industria, que los utiliza mucho, el tomate y algunos más. O sea, después si a todo, por ejemplo, no sé, si aumenta el kiwi, tampoco es que te va a generar un impacto tan importante en tu vida cotidiana. La carne, dejarás de comerlo momentáneamente y pasarás a otra fruta. Agregar la carne en la mesa de los argentinos. Bueno, a eso iba, sí. En el caso de la carne es otra cuestión, porque ahí sí no hay estacionalidad, digamos, no es una fruta ni una verdura, y en los últimos meses sí viene incrementándose. Existen algunas causas objetivas, reales, ¿sí? Que explican estos aumentos durante los últimos años en el mediano plazo, ¿sí? Como una tendencia vinculado al enorme incremento de las exportaciones que... Para que nos demos una idea, se triplicaron las exportaciones de carne argentina desde el año 2017 porque se eliminaron los cupos de exportación. Sí. Esto es bueno para la macroeconomía porque ingresan dólares, lógico, pero es malo para el bolsillo del consumidor porque se dolariza de alguna forma los precios internos acompañando al mercado mundial. Ahora, esto como tendencia general, no hay nada que explique el incremento de precios de noviembre y diciembre. Recordemos, en noviembre el promedio que nos dio a nosotros fue de 7,7 y en diciembre 20% de aumento solamente en un mes. Yo creo que eso sí está más vinculado con un intento del sector empresario de recomponer rentabilidad aprovechando el mes de diciembre, que es un mes de obviamente de mucho consumo. Mucho consumo. El gobierno reacciona a esto, en enero vuelve a aumentar, el promedio a nosotros nos da 6,3% de aumento en enero, que es mucho menos que en diciembre, pero sigue siendo elevado. Hay que ver qué pasa con el acuerdo de carnes, que por ahora parece estar encaminado, parece estar funcionando, digo, bastante bien, que eso va a impactar en el índice de febrero. Recordemos que el acuerdo de carne, digamos, es interesante porque son los 10 productos más consumidos, lejos más consumidos. Tenemos además productos parrilleros, productos más para horno, o sea, de distinto tipo, y con aumentos que van, con disminuciones de precios respecto a los precios promedio de enero
enero que van entre 18 y 34% de reducción de precio, especialmente en los cortes más consumidos. En el caso del vacío, del asado, perdón, que es por lejos el corte más consumido, tenemos 33% de reducción de precio, en el vacío algo similar y en el matambre un poquitito menos, pero por encima del 25%. Con lo cual, ahí Sí, no, que con este programa, que como vos lo estabas destacando, nosotros lo hemos estado siguiendo, somos una señal que llega al interior del país, hemos hecho un recorrido, es muy difícil encontrarlo, ¿no?, en el interior del país, por eso también es una realidad que por ahí va a quedar en la estadística, que va a llegar a servir para un número, pero que en la mesa de los argentinos nosotros no la encontramos, ¿no?, a esos precios que vos manifestabas. Vos nos hablabas de una reducción de precio, de una bandeja de carne que tenemos que peregrinar años y años para poder encontrarlas, si es que las encontrás, en distintas provincias y en distintas localidades del interior del país. Pero para la estadística y para el número y para la foto, es cierto que va a tener incidencia. Pero discúlpame, porque, a ver, está bien lo que decís, pero no es que sea para la foto. La intención del programa es generar. Primero, hay una dificultad muy grande con incorporar a las carnicerías, que es una dificultad más técnica del sector, que los carniceros compran la media res, no compran cortes, y entonces si vos haces un acuerdo de precios reduciendo algunos cortes en particular, el carnicero tiene que aumentar los otros. Pero más allá de eso, la intención, vamos a ver si funciona o no, pero la intención es que esto funcione como una especie de referencia de precios para el conjunto de la economía, ¿sí? Entonces no se trata de poner un solo lugar y que todo el mundo tiene que ir a comprar ahí, sino intentar que esto sea el primer paso para poder generar una referencia de precios. Más allá de las intenciones, que no las discuto, pueden ser las mejores, es muy difícil implementarla en todo el país. Eso es lo que hacía referencia. Juan Pablo, y con la inflación es alta, el 4% es un número alto, un número elevado, más allá de los motivos. Con una economía que no está del todo activa, que una economía que no es que es un consumo alocado el que estamos teniendo, al contrario, digamos, se está levantando, pero que no es un gran consumo. Y con este número, y con los controles de precio, y con algunos congelamientos, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo se estima? Vos decías que este no va a ser el piso, pero ¿cómo es lo que se viene? A ver, yo creo que efectivamente la economía muestra signos de recuperación, especialmente desde el lado de la oferta. Ya desde octubre, pero en noviembre ya con más fuerza, los principales indicadores de la economía, que quizás uno no los ve, pero son los indicadores que te indican el pulso, ¿sí? Estamos hablando de la producción de cemento, la producción de acero, el consumo de energía de las industrias, viene creciendo no respecto a los meses malos de la pandemia, viene creciendo respecto a años anteriores, ¿sí? La producción automotriz está batiendo récords nuevamente, con lo cual obviamente son buenas señales. El gran problema es justamente lo que decís vos, no, el consumo sigue deprimido y no se está levantando, y yo creo que eso está muy vinculado a la enorme pérdida de poder adquisitivo de estos últimos años, ¿sí? Por eso creo que las discusiones salariales, ¿sí?, que están comenzando ahora, las rondas paritarias, son muy importantes, no solo para mejorar la calidad de vida, lógicamente, de la inmensa mayoría de la población, sino además, incluso hay una necesidad económica, ¿sí?, que es poder recuperar el consumo. Entre paréntesis, el proyecto de reducción de impuestos a las ganancias creo que va en esa línea, ¿no? Intentar recomponer un poco los ingresos. Yo creo que el panorama para este año en materia de precios va a ser un año complejo, ¿sí? Porque el año 2000 va a ser un poco como, creo yo, como iba a ser el año 2020, que la pandemia de alguna forma suspendió. Es decir, va a ser un año en donde la puja distributiva, ¿sí?, entre precios y salarios se va a volver a manifestar a pleno, en donde los trabajadores van a querer recuperar, con toda razón, además, parte del poder adquisitivo perdido durante estos últimos años, y los empresarios van a intentar recuperar rentabilidad y en algunos casos incrementarla, lógicamente. Con lo cual, creo que las herramientas que tiene el gobierno son negociar con los distintos actores, en el caso de los alimentos, actores exportadores, en muchos casos que son los formadores de precios, y en el resto, digo, de los sectores, por ejemplo en la industria y demás, también ir coordinando entre los sindicatos y las distintas cámaras empresarias los aumentos para que no ocurra un fenómeno de espiralización de precios y salarios, ¿sí?, que al final nadie gana, porque los empresarios aumentan, los trabajadores
logran aumentos salariales, que los empresarios vuelven a remarcar y al final todos perdemos y no va a ningún lado. Así que creo que el gran desafío es coordinar esos aumentos. Sí, yo pongo en duda que no todos no ganen, o al menos de la misma manera, Juan Pablo. Me parece que hay algunos empresarios, aquellos que concentran el gran poder de las empresas alimenticias de nuestro país, son los que hoy por hoy son los verdaderos formadores de precios, con los que se reunió ayer el presidente, y cuesta creer que se le tenga que pedir la posibilidad de reducción de precios cuando han demostrado ser inflexibles a la hora de estar cuidando la mesa de los argentinos. Pero bueno, eso es una opinión. Ojalá que les pueda haber hablando del corazón, aunque creo bastante difícil y complicado. Juan Pablo, con el tema de la inflación, el porcentaje es del 4%, pero estamos viendo, por ejemplo, el noroeste, un 5,5% inflacionario. Ha sufrido mucho más. ¿A qué se deben estas regiones que están muy por encima del 4%? Bueno, hay distintos motivos, como siempre, digamos, en el índice general, o sea, es un índice promedio ponderado a nivel nacional, pero a veces queda al medio, ¿no? Digo que a veces queda al medio, que el promedio a veces queda al medio, hay una región, dos por un lado. Acá está Gran Buenos Aires por debajo del 4,0 con un 3,3, un descenso importante, y luego la Pampeana muy cerca, el 4,1, el noreste el 4,3, Cuyo el 4,5, la región Pampeana el 4,6 y el noroeste el 5,5. Prácticamente todo el país por encima de ese promedio. Claro, porque ahí el peso que tiene, por eso digo, es un promedio ponderado, no es un promedio aritmético, digamos, simple, vinculado al peso poblacional que tienen las distintas regiones. Pero eso, a ver, en muchos casos tiene que ver con, creo yo que está vinculado a las distintas realidades producto de los impactos de las medidas de aislamiento que fue teniendo de manera diferenciada en el país, ¿sí? No es lo mismo. En general se ha visto que cuando hay medidas de aislamiento los precios se pueden ir modificando de manera distinta. En el caso de los alimentos quizás no varía tanto, pero los otros precios sí. ¿Sí? Entonces, como las medidas de aislamiento, como decía antes, se fueron dando de manera diferenciada, tuvimos periodos, al principio era la cuarentena generalizada, pero eso duró muy poquito, después fue la región metropolitana la que estuvo más complicada y en el interior del país se fue liberando, después pasó un poco lo inverso, entonces yo creo que esos movimientos de precios están vinculados un poco a esas cuestiones. Igual suele ocurrir que tengamos sectores, digamos, regiones que estén muy por arriba y otras regiones muy por abajo de la inflación. Es bastante común y la razón por la cual el promedio, quizás quedan todas por arriba del promedio, todas por abajo del promedio, tiene que ver con esto que te decía. El enorme peso que tiene la región metropolitana en materia de población, ¿sí? Entonces, de alguna forma marca el pulso, ¿sí? En el promedio general por un tema estadístico, ¿no? Por un tema de arrastre estadístico. Juan Pablo Costa, economista de CEPA, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal. Es un placer como siempre. Un abrazo grande, hasta luego. Chao, hasta luego.